Mida tiene su canal, TV8, el canal de Peñalolén. ¿Cómo están, queridos telespectadores? Aquí estamos nuevamente en nuestro bloque Verdadera Justicia, junto a María Cecilia Bartolín. Nosotros somos una filial de Antimafia 2000 Italia, Antimafia 2000 Argentina, Antimafia 2000 Uruguay, Antimafia 2000 Paraguay, Antimafia México y aquí en Chile. ¿Cómo estás, María Cecilia? Bien, aquí estamos. Una vez más con ustedes, felices para compartir un poco de noticias. Sí. Básicamente hoy día noticias. Hay muchas cosas. Vamos a tratar un tema hoy día que se relaciona, o podríamos relacionarlo con lo que se podríamos denominar como rumores de guerra. Si bien es cierto, no es guerra propiamente tal, pero tiene relación con la situación internacional en Medio Oriente, que es, digamos, de estos días. ¿Sí? Así que para entrar en materia, ¿qué te parece si partimos con un video que nos ubique de qué estamos hablando exactamente y después de eso lo vamos comentando? ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Vamos con el primer video, Carlito. Bueno, aquí estamos en Canal 8 TV Peñalolén, nuestra casa, en nuestra casa. De verdad, nos sentimos en un ambiente muy agradable de trabajo, con todos los compañeros de trabajo acá. De verdad, a todos nos gusta. Qatar, símbolo de lujo, dinero y mucho poder financiero. Qatar es parte de los reinos del Golfo Pérsico donde la democracia es un simple cuento. Ahí las monarquías mandan a su antojo y gozan de mucho dinero por tener petróleo o gas. Eso ocurre en Arabia Saudí, en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, Kuwait y Omán y Qatar. Reinos conocidos como violadores de derechos humanos. Pero sobre todo, estos reinos han sido acusados de ser fuente del financiamiento al terrorismo. For starters, it is long past time for the Saudis, the Qataris and the Kuwaitis and others to stop their citizens from funding extremist organizations. Todos estos reinos árabes se dan la mano y están unidos en el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico, tan unidos que atacan Yemen en conjunto, tan unidos que quieren fundar una especie de OTAN árabe. Sus aliados y sus amigos le dan la espalda. Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto y Maldivas rompen relaciones diplomáticas con Qatar. Todos cierran sus fronteras terrestres, marítimas y aéreas a todos los transportes qataríes, incluida la aerolínea mundial Qatar Airways. Las petromonarquías han prohibido viajar a Qatar, a sus aviones y a sus ciudadanos.
Han dado 2 semanas a los cataríes para que abandonen sus territorios, y a los diplomáticos 48 horas. Y han quitado la señal de la televisora catarí Al Jazeera. Acusan a Qatar de apoyar a organizaciones terroristas, entre las que citan a los hermanos musulmanes Al-Qaeda y a Daesh. Algo que parece un pretexto, pues según Hillary Clinton y las propias filtraciones de Wikileaks, Arabia Saudí y Qatar ambos apoyan a los terroristas de Daesh. Esto se lee en esta carta de la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, en agosto de 2014 a John Podesta, asesor del expresidente Barack Obama. Quizá la razón oculta es que Qatar se quería acercar a Irán y eso no le gustó a Arabia Saudí. Bueno, este es el nuevo conflicto que existe hoy en Medio Oriente y que, tal como mostraba el video, todos estos países, no solamente Arabia Saudí y Qatar, sino que además otros países como Emiratos Árabes, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, ellos han financiado al Estado Islámico, o ISIS, o como quieran llamarle. Esto es una verdad, hay imágenes y se sabe. ¿Por qué razón dejan ahora solo a Qatar? Semanas antes de que esto pasara, efectivamente Qatar había insinuado, había expresado la intención de acercarse a Irán. Qatar es un país muy pequeño, pero es un país mucho más abierto en cuanto a mentalidad, en cuanto a democracia de alguna manera. Sabemos que Arabia Saudí es un país monárquico, primero que nada. Por lo tanto, todos estos países abiertos, mucho más abiertos, como Siria, como Líbano, como Libia, como era Libia antes, países árabes donde efectivamente compartían o convivían religiones distintas, católicos, musulmanes, ortodoxos, sin ningún problema. Y además abierto en el sentido de que la mujer no es una cosa como es en Arabia Saudita, sino que además se les permite estudiar, se les permite tener los mismos derechos que los hombres, trabajar, son considerados personas, no como en Arabia Saudí. En Arabia Saudí la mujer, aparte de tener que andar tapada toda, completa, no puede movilizarse, no puede andar en vehículo, no puede manejar un auto y tiene que hacer exactamente lo que el hombre le dice y vive para criar los hijos y atender al marido. Punto. No hay más. Es una cosa. Estos otros países han sido mucho más abiertos. De hecho, en Siria hay mujeres en cargos importantes dentro del Estado. En Irán también hay mujeres dentro de cargos importantes también dentro del Estado. Representantes mujeres en la ONU, por ejemplo. Entonces, dejan solo y acusan a Qatar. Buscan un chivo expiatorio, creo yo, de financiar a los terroristas. Esto es una falacia, absolutamente. Ahora, Qatar va a tener problemas con todo este bloqueo que tiene, porque más del 85% de sus importaciones vienen de Emiratos Árabes Unidos, de Arabia Saudí, de Kuwait, de Bahrein y de Omán. Por lo tanto, no va a tener cómo importar. Sí, va a tener un problema. Pero hay que recordar también que Qatar tiene salida al Golfo Pérsico, aguas internacionales. Por lo tanto, va a tener que buscar de alguna manera una solución. El país es un país muy rico porque es el exportador más grande de gas licuado del mundo y comparte uno de los yacimientos de gas más grandes junto con Irán. Correcto.
como digo, esto va a ser un tema de semanas hasta que vean la posibilidad de que la aerolínea, que no tiene posibilidad ahora de pasar por el espacio aéreo de Arabia Saudí, y que eso internacionalmente no pueden hacerlo, pero obviamente estos países tienen sus propias normas, sus propias leyes, y no acatan lo que dice las Naciones Unidas. Correcto. A ver, para tratar de que la gente entienda este tema, ¿qué es lo que pasó? Si estos eran tal como vimos en el video, eran todos socios amigos. ¿Qué pasó con todos los elementos que tú dijiste que son muy importantes? Ahí tiene que haber un elemento nuevo para que se produzca un disparador, algo que detonó esta división. ¿Dónde está? Busquémosla. Es evidente que era de todos conocida la sociedad que tiene Qatar con Irán en el tema del gas. Sí, pero yo no hablaría de sociedad, sino que comparten un yacimiento. Ahora, es casi una sociedad obligada. Exacto, es una sociedad obligada. Ahora, no se sabe, o si bien hay rumores de una posible sociedad con Irán para explotar esto. Claro. Pero no hay una certeza. Correcto, pero el detonante, el elemento nuevo que pasó ahora esta semana, o hace pocos días atrás, es que Qatar insinuó la posibilidad de buscar un acercamiento con Irán. Correcto. Y eso fue algo que no pudo tolerar Arabia Saudita, que es el líder del grupo, del resto de los integrantes del grupo, este conglomerado árabe de varios países. Los países del Golfo. Arabia Saudita, está Emiratos Árabes Unidos, está Bahrein, está Omán, Maldivas y Egipto, ¿no es cierto? Y Omán también. Entonces, este grupo que está atacando junto a Yemen, un país que es pobre y que tiene una buena parte de origen chiita, hay algunos chiitas ahí, y por eso que ustedes saben que los árabes, el conflicto árabe básicamente viene de muchos años atrás. Sí, yo diría de la historia de origen bíblico, los chiitas y los sunitas. Los chiitas los vemos en Irán y los sunitas son el resto de Arabia prácticamente, todos los países árabes encabezados por Arabia Saudita. Y son absolutamente, no hay posibilidad de amigarse ahí. Sí, correcto, pero también hay países como Siria, como Libia, como Qatar, que son más abiertos y que respetan el hecho de que haya sunitas o chiitas, y que haya musulmanes, y que haya ortodoxos, y que haya cristianos, y ellos están abiertos a eso y respetan el hecho de que tú tengas una religión distinta. Ahora, ¿qué otro detonante hubo? Hace unos días atrás, Trump pasó por Arabia Saudita. Lo condecoraron y todo lo demás, y le vendió una cantidad exorbitante de armas, porque ese es el gran negocio que tiene Estados Unidos, ¿no es cierto? Eran 250 mil millones de dólares. 250.000 millones de dólares en armas. ¿Qué hace con eso? Deja a Arabia Saudí absolutamente por sobre el resto de los países en cuanto a armamento. Lo pone por sobre el resto. Por lo tanto, Arabia Saudí, que no le gustan estos países abiertos, que creen de alguna manera en la democracia o en las elecciones y todo eso, porque ellos son una monarquía y no quieren por ningún motivo que esto se expanda o que su propia gente diga, pero en otro lado están haciendo esto, se puede, y que vaya a haber una sublevación en su país. Por lo tanto, no les gusta. Deja Trump a Arabia Saudí en una mucho mejor posición armamentísticamente hablando por sobre estos otros países. Y por otro lado, el embajador Mohamed Jaam al-Kuwari, embajador catarí en España, dice textualmente de que Arabia Saudí no cree que Qatar deba ser un país independiente.
tal vez por el tamaño, digo yo, po. Pero también creo yo que tiene mucho que ver con el tema del gas. Pasa por ahí el tema de un gasoducto que iban a hacer por Arabia Saudí, por Turquía, para llegar Egipto, a Europa. para llegar a Europa, que no fue. Finalmente van a ver esa posibilidad, o se supone que están viendo esa posibilidad en una alianza entre Irán, Qatar, que también estaría metido Rusia, porque le conviene, digamos. Entonces, creo yo que lo que quiere Arabia Saudí es finalmente hacerse de Qatar como parte de su territorio, eliminarlo y quedarse con el gas. Justamente. A ver, el origen, para llegar al fondo de este tema, Europa, que son 500 millones de habitantes, un poder comprador inmenso, depende del gas ruso y necesita este gas que viene de Qatar. ¿Dónde se produjo el detonante? Resulta que Qatar empezó a acercarse a Rusia, ha comprado un 20% de una empresa que se llama, no me acuerdo el nombre en este momento, rusa, no sé cuánto, Ford, no sé cuánto, que justamente produce gas. Entonces, esa sociedad hace que, en el fondo, quede en manos de Rusia, entre comillas, el monopolio del gas, y de esa manera puedan controlar Europa. Y eso lo hace para ellos muy peligroso. Y lo otro es que Arabia Saudita necesita un chivo expiatorio, o sea, alguien a quien echarle la culpa por el tema del terrorismo. Recordemos, amigos telespectadores, que la comisión, oficialmente, la comisión política del Parlamento norteamericano dio un diagnóstico definitivo, oficial, del 11 de septiembre. Nosotros sabíamos cuál era y ellos lo dijeron concretamente, y eso no se publicó, y se tapó con un atentado en Francia y otro en Turquía. Sí. Para que no saliera a la luz. El mismo día. Y lo dieron un viernes en la tarde. Lo escondieron mucho, pero dijeron que el atentado del 11 de septiembre había sido obra de Arabia Saudita. Que ojo, o sea, en resumen, Arabia Saudita, que es el mejor aliado de Estados Unidos, es lo mismo decir, en otras palabras, fue un autotentado, porque ustedes, amigos telespectadores, no han visto ninguna reacción adversa de Estados Unidos contra Arabia Saudita, no, ¿cierto? Muy por el contrario. En ningún contrario, son los mejores aliados, los mejores amigos. Entonces, eso es tremendamente grave. Entonces, Arabia Saudita necesita, un país muy poderoso, necesita desmarcarse de toda de esto que la señalan como autor del financiamiento del terrorismo, o relacionarlo con el terrorismo. ¿Qué mejor que echarle la culpa a un país pequeño, pero que sin embargo es muy interesante por lo del gas? Sí, sí, sí. Y así buscamos la manera de robarle el gas, porque las guerras, queridos amigos telespectadores, se hacen no para defender los derechos humanos, no para defender la libertad, sino para robar. Y eso lo han dicho los grandes sabios como Eduardo Galeano, por ejemplo. Ahora, hay que recordar una cosa. Hubo un bloqueo completo de todo lo que se importa, de la gente que tenía que salir, los cataríes tenían que salir de Arabia Saudí y de todos los otros países volver a su país. Les dieron 15 días, a los diplomáticos 48 horas, pero resulta que el único no bloqueo que hay es con respecto al gas, porque el resto de los países, estos países que armaron este bloqueo, utilizan el gas de Qatar, más en esta época que es invierno allá. Entonces, no cortaron y no bloquearon el gas. Bloquearon todo lo demás, pero no el gas, porque finalmente también lo necesitan. Por supuesto. Bueno. ¿Vamos con el segundo, sí, Carlitos? Arabia Saudita, junto a sus vecinos del Golfo, los Emiratos Árabes, Bahrein, además de Egipto, han cercado a Qatar, tratando de aislarlo desde el lunes pasado, expulsando a los ciudadanos cataríes de su territorio, dándoles 48
viaje de sus propios ciudadanos a Qatar, cancelando todo tipo de vuelos al país. Todo con el pretexto de que Qatar, de acuerdo con los saudíes, se encuentra financiando a grupos extremistas en la región, además de ser acusado de ser cómplice de Irán, del régimen sirio y yemení, siendo el único país suní aliado de los chiitas. Además, la coalición saudí, respaldada por los Estados Unidos, exige que Qatar termine de inmediato su política internacional e independiente de los Estados Árabes y que la agencia noticiosa y televisora Al Jazeera sea cerrada permanentemente. A lo que la capital catarí, Doha, responde que las acusaciones no tienen fundamento, ni pruebas. Declarando que el gobierno de Qatar tomará las medidas necesarias sobre cualquier influencia que busque dañar la sociedad catarí y su economía. Y Arabia Saudita acusando a Qatar de financiar grupos extremistas, es como si Burger King acusara a McDonald's de vender comida chatarra. Pero a todo esto, ¿qué es lo que se encuentra en realidad detrás de esta política tan repentina de los saudíes? ¿Y acaso el reciente viaje de Trump tiene algo que ver con esto? Arabia Saudita y su vecino más pequeño Qatar, siempre han sido rivales, pero a pesar de su tamaño, Qatar posee una gran fortuna y recursos en gas, lo suficientes para establecer una gran influencia en la región. Y recordemos que fue de los pocos países que apoyaron la primavera árabe en Egipto, siendo acusado de intervenir en los asuntos internos de otras naciones, desatando una crisis en el Golfo. Después la monarquía saudí ayudó a desmantelar la primavera árabe en la región, encarcelando al presidente elegido democráticamente en Egipto, Mohamed Morsi, por miedo a que el movimiento democrático se extendiera. Lo cual no es nada conveniente para la monarquía saudí. Pero ¿por qué ahora la situación ha cambiado en la crisis del Golfo? Por la visita de Trump, y su apoyo a los saudíes sin restricción alguna, ya que, al apoyar al régimen saudí, y venderle 460 billones de dólares en armas, causó un desequilibrio en el balance de fuerzas en la región, envalentonando a la monarquía suní para destrozar la última resistencia chiita en sus dominios. Y todo esto con lazos comprobados de Arabia Saudita, por emails filtrados de Wikileaks de apoyar a los regímenes extremistas en la región. Entonces, ¿a qué intereses obedecen las recientes provocaciones? Qatar provee a Irán de todo el gas para sus suministros, además de poseer 2.7 billones de dólares de acciones en la compañía rusa de gas Rosneft, siendo el mayor productor de gas licuado en el mundo, y también contando con el mayor Producto Interno Bruto en el mundo. Es decir, Qatar es rico, muy rico, y es un aliado estratégico de los enemigos de Occidente, y de los saudíes, tal como lo son Rusia e Irán. Y Trump quería un chivo expiatorio debido al escándalo en Medio Oriente de que los saudíes estaban entregando armas a grupos extremistas. Y ahora lo tiene, y los saudíes matan dos pájaros de un tiro. Nulificando a Qatar, que es el país con políticas más progresistas en la región, y esto no le conviene a los saudíes. Y entregando respuestas a Trump que buscaba culpables para justificar su apoyo a los saudíes. Y la política internacional e independiente de Qatar ha sido motivada para no ceder su soberanía sobre su vecino saudí. Sin embargo, ahora que los saudíes poseen el apoyo incondicional de los Estados Unidos, desean anexar las riquezas de Qatar a su territorio, además de callar a una voz progresista como lo es la televisora Al Jazeera, silenciando cualquier vestigio de democracia u oposición en la región. Y para terminar, es verdaderamente injusto, como una democracia capitalista desregulada con mercados privados tiene repercusiones mundiales con intereses que obedecen a solo unos pocos. Es decir, esto es resultado de la gran gira de Trump por Medio Oriente sin lugar a duda. Y él lo sabe, y se encuentra orgulloso de ello, ya que este mismo día tuiteó que se alegraba que su visita a la región hubiese dado frutos, y que Qatar era el responsable de todo el extremismo en la región, declarando el fin del extremismo según él. Si te gustó el video, dale a like y suscríbete. Qué manera de buscar qué manera más hipócrita y más vil de sacarse la responsabilidad del terrorismo, apoyando a Arabia Saudita, el país que su mismo parlamento les dijo que había sido el autor del 11 de septiembre, donde murieron más de 3.000 personas. La verdad es que la hipocresía, el engaño, ya no tiene nombre, son pero repugnantes. Bueno, pero aclaremos que Estados Unidos está acostumbrado a hacer exactamente eso siempre.
Y por otro lado, también recordemos que Donald Trump está metido en un problema bastante complicado con las acusaciones que hizo el ex director del FBI y que, si bien es cierto, habló de transcripción, lo más probable es que tenga audios de aquellas conversaciones que tuvo con Donald Trump donde él niega todo, pero él solo lo niega. Probablemente con audios no va a ser así, por lo tanto está metido en un problema bien complicado, y esto de alguna manera saca la atención de ese problema y lo lleva a otro lado. Gana por el tema de la venta de armas, porque gana por eso. El país funciona con la venta de armas, lo hemos dicho muchas veces en otras ocasiones. Soluciona el problema de quitarle de encima el peso a Arabia Saudí, de que son ellos los que financian, pero resulta de que no es solamente eso, sino que es además buscar un chivo expiatorio y ayudar a Arabia Saudí a mantener esta monarquía absoluta que tiene, ¿no es cierto?, eliminando los países que tienen más apertura con respecto a religión y a democracia como tal. Entonces, y el hecho de que no quiere una asociación entre Qatar, Irán y Rusia, por supuesto, porque no le conviene. Claro. Y un elemento más que vale la pena destacar. Está claro que a Occidente, a la OTAN, le fue mal con Siria. Sí, ¿cierto? no, absolutamente. Está claro que salieron humillados de allá y les quedan muy pocos arranques de terroristas del Estado Islámico, con la intervención de las Fuerzas Armadas sirias y el apoyo ruso, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, siempre nosotros dijimos que el objetivo de atacar Siria y fragmentar Siria era llegar a Irán. Correcto. Pues bueno, esa puerta como que se les cerró, entonces busquemos otra puerta. Otra puerta es Qatar. Porque Qatar, si se apoderan de Qatar, le quitan el gas a Irán. Sí. Le quitan, comparten este yacimiento, digamos. Entonces, ahí van a empezar a atacar económicamente a Irán. Correcto. Porque Irán es el objetivo final. A ver, no el objetivo final, digamos, el objetivo intermedio, porque el objetivo final es Rusia. Y China, pero Rusia, sobre todo Rusia. Sí. Pero para eso hay que tomarle, hay que cortarle las manos, y para eso económicamente hay que atarlo de mano. Correcto. Bueno, eso es lo que precisamente en estos dos videos se explica claramente, y el hecho de todas las noticias anteriores, la declaración de Hillary Clinton, donde habla y dice que efectivamente estos países, que estos países, no solo Arabia Saudí, no solo Qatar, sino que Bahrein y otros países, Kuwait también, financian y han financiado siempre el terrorismo. Hablemos de Daesh o ISIS o como quieran llamarle, que es terrorismo, todos han sido financiados por ellos. Y detrás de ellos, en algún momento nosotros les mostramos imágenes de los cabecillas de Daesh o ISIS con el senador McCain, americano. Entonces, hay una relación real que existe, hay evidencias, ustedes la pueden encontrar en internet. Entonces, no es un invento, no es una falacia, esto es real, ese nexo existe, está. Y obviamente a Arabia Saudí no le interesa ningún país que quiera ser más abierto, porque a ellos como monarquía no les sirve. Simplemente no les sirve. Vamos a mostrarles un... Sigamos adelante. Entonces, eso es más o menos... Sí. La verdad es que lo que tú decías es muy importante, porque nosotros le hemos dicho, cuando hablamos del Estado Islámico, hablamos de que había muchas evidencias, declaraciones de generales, de
habían pero muchas evidencias de que el Estado Islámico, que era el Daesh o el ISIS o el EIIL, que es lo mismo, digamos, que es una versión renovada del Al-Qaeda, Sí. que también es lo mismo, y esto es un juguete que tiene Estados Unidos a contar del 2001, donde empezaron con el tema de la guerra contra el terrorismo, que no es otra cosa que la licencia para hacer guerras y apoderarse de los países, invadir países, ellos le meten los terroristas y después ellos son los salvadores y se meten a combatir el terrorismo. Sin ninguna... Entonces, sin ningún contrapeso, sin ninguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sin ningún tipo de burocracia por medio, ellos entran a desmantelar los países, a robar lo que quieren. Pasando por alto el derecho internacional de por medio, aclaremos eso, porque ni la ONU ni ningún otro organismo internacional ha dicho absolutamente nada de la cantidad de países que Estados Unidos ha invadido, ha destrozado, sin ninguna resolución de la ONU. Correcto. Y sin ningún permiso de ningún país, además. Y además tenemos la evidencia, no solo de la fuente, nosotros estamos hablando de fuentes, llamémosla alternativas, pero las fuentes oficiales, el hecho de que es tremendamente grave que el Parlamento norteamericano, con comisiones de investigación durante más de 10 años, o qué sé yo, 15 años, no sé cuánto tiempo, hayan dictado una resolución diciendo en forma definitiva que el causante del 11 de septiembre, que el atentado terrorista acaso más grave que se conoce, digamos, sea obra de Arabia Saudita. Y no está hablando de terroristas árabes, sino está hablando de Arabia Saudita. Sí. O sea, estamos hablando del país, del Estado de Arabia Saudita. Sí. El mejor aliado de Estados Unidos. Eso significa que son ellos mismos. Correcto. Un autoatentado. Siempre se ha probado que fue una demolición controlada. Sí, y además... Hillary Clinton, tenemos un video donde Hillary Clinton afirma categóricamente el año 2012 de que el Estado Islámico fue creado por ellos mismos. Entonces... Ahora sí, vamos a ver ese video para que ustedes pongan atención. Mucho se sabe de la participación de los Estados Unidos en la creación de algunos grupos, como por ejemplo Al-Qaeda, que ahora se empeña en, entre comillas, perseguir por su actuación. Pero claro, nada se dice sobre esos comienzos, quién financió, quién entrenó incluso a los miembros de Al-Qaeda. Bueno, un ejemplo más de Estados Unidos y su doble moral. Hillary Clinton dio una entrevista a la cadena Fox News y habla sin ningún tipo de vergüenza con la relación. Tiene subtítulos, por supuesto, la entrevista está en inglés. Presten atención a la forma en que confiesa que ellos crearon Al-Qaeda. So if you think if we walked away from this, didn't give them money today, it would be worse for us from a security standpoint. I do. We're building a relationship that just did not exist. I said in our last trip when you were with me that we had a huge trust deficit, in part because the United States had, to be fair, we had helped to create the problem we're now fighting. How? Because when the Soviet Union invaded Afghanistan, we had this brilliant idea that we were going to come to Pakistan and create a force of mujahideen, equip them with Stinger missiles and everything else to go after the Soviets inside Afghanistan. And we were successful. The Soviets left Afghanistan, and then we said, great, goodbye, leaving these trained people who were fanatical in Afghanistan and Pakistan, leaving them well armed, creating a mess, frankly, that at the time we didn't really recognize. We were just so happy to see the Soviet Union fall, and we thought, okay, fine, we're okay now. Everything's going to be so much better. Now you look back, the people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. ¿Qué tal? Bueno, ahí lo tienen clarito. Nosotros somos los responsables, los que creamos, los que entrenamos y, bueno, pensábamos que todo estaba bien. ¿Vieron cómo les conviene? A veces son amigos, a veces son enemigos. Queda súper claro. A mí lo que me impresiona es con la impasividad, no sé. Ella lo habla como quien está hablando, no sé, de cambiarse de ropa o de hacer un menú para el almuerzo. Para ellos es lo más normal. Recordemos
que, por ejemplo, en un principio Saddam Hussein era aliado estadounidense, que Gaddafi también fue aliado estadounidense. Y hay imágenes que se lo recuerdan a ustedes, busquen internet. Y luego cuando no les sirvió y empezaron a ser más independientes y querer autonomía para sus países y no hacer lo que Estados Unidos quería, entonces fueron tildados de terroristas, fueron tildados de dictadores que tenían que iban a liberar a su país y darle democracia. Y en realidad, si uno mira hoy qué es lo que hay en esos países, lo único que hay es caos, porque hay luchas entre grupos, no hay un gobierno, no hay policía, no hay nada, solo caos y destrucción. Entonces, gente que vivía tranquila en un país, si bien es cierto, eran dictadores, absolutamente, pero tenían bien a su gente. Y ellos, la gente tenía la posibilidad de vivir en paz. Los servicios más básicos, todos eran gratuitos, porque estamos hablando de países que eran muy ricos por el petróleo que tenían. Por lo tanto, cuando les sirvió, sí eran amigos y aliados. Y ahora están en lo mismo. Ahora querían un chivo expiatorio y el negocio es Qatar. ¿Por qué? Por lo que implica. Qatar tiene ese gas, esa cantidad de gas del yacimiento más grande de gas licuado a nivel mundial. Entonces, a Arabia Saudí le conviene hacerse de todo eso y de pasadita le hace daño a Irán. Es lo que se ve. A mí me llama la atención la mala memoria que tiene la gente. Si Hillary Clinton fue capaz de decir esto en forma categórica, en forma pública, el año 2012, y ahora que vemos atentados terroristas en Europa y en todas partes, y se lo adjudican el famoso ISIS, que es creación de ellos, el juguete de turno, sí, sí. Y después ellos ponen esa cara de imbéciles, perdone que lo diga, con todas sus letras, y esa hipocresía, que la verdad es que me molesta muchísimo, esa hipocresía de los líderes occidentales, cuando son ellos mismos los que han provocado esos atentados. ¿Ya? Bueno, estamos en la hora, queridos telespectadores, se nos acabó el tiempo, así que los tenemos que dejar. Esperamos contar con ustedes la próxima semana a esta misma hora. Muchas gracias por su atención y por su tiempo. Sí, gracias. Les pedimos que busquen en internet, busquen estas noticias, ahí están, no es invento. Que estén muy bien, hasta luego. Ahora mismo podrías estar donde sea haciendo cualquier cosa, pero estás sentado frente a una pantalla. ¿Qué te impide hacer lo que quieres o estar donde quieres?